Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Como cada viernes te saludo con mucho gusto y una vez más te agradezco haber elegido reproducir este episodio. Al hacerlo, apoyas el crecimiento de este podcast más de lo que crees. Esta vez me escucharás hablar sobre experiencias y temas que me compartieron amigos y seguidores de mi trabajo. Confieso que son estos episodios los que más disfruto escribir. Si tú también tienes una anécdota o una historia que te gustaría compartir, la forma de contactarme es vía Instagram. Puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. La salud mental, por increíble que nos parezca, es un concepto relativamente nuevo si nos enfocamos en la historia moderna. En el pasado, los trastornos y desórdenes mentales eran tratados de maneras muy distintas a las actuales, con prácticas que hoy en día pueden parecernos absurdas, salvajes e inhumanas. Muchas personas sufrieron y o perecieron en manos de médicos e instituciones, tal vez bien intencionados pero con escasos recursos y poco conocimiento, o tal vez con un sádico deseo de provocar suplicio y agonía. Una gran amiga a quien le mando un abrazo hasta Ciudad de México y cuyo nombre prefirió dejar en el anonimato, me exhortó a investigar acerca de un misterioso lugar del que no muchos han oído hablar. En el siglo XVII, año 1687 para ser exactos, la esposa del carpintero José Sáyago acudió a él con una noble petición. La prima de la señora, de nombre María de la Concepción, era una mujer que sufría padecimientos mentales y vagaba por las calles desde hace tiempo. Al no tener más familia que pudiera cuidarle y preocupada por los peligros que alguien como ella corría en las calles de la ciudad por la noche, la señora Sáyago le propuso a su marido hospedarle en su casa y ayudarle con sus problemas. José, quien era un hombre amable y gentil, accedió y se le dio asilo a María Concepción y a otras dos mujeres en una situación similar, Beatriz de la Rosa y Francisca Osorio. Pasaron un par de años y en 1690, tras escuchar la historia del matrimonio, el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas contactó a los Sáyago para darles una noticia. Tenía un edificio que deseaba otorgarles como inmueble para que cuidaran de las tres mujeres y que sirviera como asilo mental femenil. Así, en 1700 nació el Hospital para Mujeres Dementes del Divino Salvador, también conocido como el Hospital de la Canoa, ubicado en el número 39 de la calle con ese mismo nombre, hoy calle Donceles, en la Ciudad de México. Dedicado a albergar y tratar mujeres con las enfermedades mentales de la época, como histeria y melancolía, el Hospital de la Canoa recibió a 55 pacientes el día de su inauguración. Y durante las primeras décadas, hasta 1730, fue el hogar de aproximadamente 300 pacientes. Este asilo contaba con instalaciones supuestamente de primera y tratamientos vanguardistas para la época, inspirados en los utilizados con éxito en Europa. Por ejemplo, encerraban a las mujeres melancólicas en una habitación pintada completamente de rojo, pues esto supuestamente era beneficioso para ellas. También había otro cuarto completamente azul que servía para tranquilizar a las furiosas. Quiero recordarte que en esta época la definición de enfermo mental, que ya de por sí es algo anticuada en nuestros días, distaba mucho de estar justificada en términos médicos. Problemas como la histeria y la melancolía eran considerados no síntomas, sino enfermedades mentales que requerían tratamiento y reclusión en muchos casos. La rebeldía, la pasión por las artes o la libre sexualidad eran vistas como propias de los enfermos y enfermas, y por lo tanto, dado que representaban un peligro para las buenas sociedades, habían de ser internados allí donde no fueran una amenaza. Los tratamientos que las pacientes del Hospital de la Canoa recibían incluían constantes duchas con agua helada o con agua hirviendo, inmovilización por días y dietas con exceso de purgantes. El hospital estuvo administrado por la congregación de los jesuitas y en su tiempo fue considerado como una de las mejores instituciones mentales de la Nueva España. Esto cambió en el año de 1767, con la expulsión de los jesuitas. Entonces el asilo pasó a manos del Real Patronato. A partir de aquí, el lugar comenzó a sufrir severos descuidos. Tanto las instalaciones como las pacientes comenzaron a decaer rápidamente.
En ese entonces, albergando a casi 1000 pacientes, la administración comenzó a ignorar las necesidades del Hospital de la Canoa, dejando a cientos de mujeres en completo abandono. Sin mobiliario, tratamiento ni comida suficiente, muchas pacientes fallecieron ahí dentro, sobre todo aquellas que no contaban con ningún familiar que les procurara o las visitara. El personal del asilo cada vez era más mezquino con los tratamientos, que ya de por sí eran poco ortodoxos y los aplicaban sin una pizca de tacto ni empatía. Las pacientes deambulaban por todas las áreas, algunas sin nada que llevar puesto encima, viviendo entre sus desechos e incluso entre cadáveres que quedaban en las habitaciones y los pasillos. La población general desconocía por completo las condiciones del hospital. Aquellos que pasaban por ahí, frente a aquellas puertas de madera, lo hacían con total naturalidad, sin imaginar los horrores que estaban ocurriendo adentro, apenas separados por unos cuantos muros. En el año de 1897 se filtró algo ocurrido en el asilo y se publicó en un periódico de la época llamado La Patria de México. Una mujer había muerto amarrada a una silla, donde la habían abandonado sin comida ni agua. Las cosas cambiarían en el año de 1910, durante el Porfiriato y con la llegada del manicomio de la Castaneda. Se dice que las pacientes que seguían vivas en el Hospital de la Canoa fueron trasladadas al nuevo asilo mental. Sin embargo, gracias a documentos y el trabajo de historiadores, se sabe que muchos registros están perdidos. Muchas mujeres llegaron a la Castaneda sin nombre, sin información, simplemente a ser encerradas. Se cuenta que en la Castaneda falleció por lo menos el 90% de las pacientes ingresadas desde el Hospital de la Canoa. Al no haber expediente, nombre, nacionalidad ni nada, estas simplemente eran encerradas sin saber cuáles eran sus padecimientos ni los tratamientos a aplicar. Ahí, abandonadas por completo, eran consumidas por el maltrato y la locura. La Castaneda es un tema bastante amplio y la información que se puede encontrar al respecto abunda. Sin embargo, tras cerrar el Hospital de la Canoa, se cuenta que muchas mujeres fueron dejadas adentro, olvidadas para morir entre los fríos muros del histórico edificio, en la más miserable de las soledades. Uno de los misterios más emblemáticos de este lugar son los rostros que están tallados en las puertas de madera en la entrada y que todavía continúan ahí. A pesar de haber sido una institución para mujeres, se cuenta que el arzobispo que brindó el edificio, Francisco de Aguiar y Seijas, era tan misógino que ordenó tallar tanto rostros de mujeres como de hombres. Estas figuras generan un extraño sentimiento de vacío, inclusive con solo mirarlas en fotografías. Se siente como si fueran almas intentando salir de una prisión en la que la locura y el tormento imperan y el sufrimiento es constante. Hoy en día, el Hospital de la Canoa le pertenece a la Secretaría de Salud y es utilizado como archivo histórico. Se sabe que los documentos correspondientes a los tiempos en los que fungió como institución mental aún continúan ahí. Quienes trabajan en el edificio han atestiguado múltiples manifestaciones. Se dice que nada más oscurecer, los pasillos se llenan de ecos, de gritos y escalofriantes gemidos que recorren todo el lugar. Hay quien incluso asegura que puedes escucharlos desde afuera, si caminas por los alrededores entrada la noche, cuando la ciudad queda vacía. Adentro se han colocado varios altares, nichos y arcos con vírgenes y santos, en un intento por disminuir las fuertes presencias que habitan el sitio. Asimismo, se dice que en algún momento se realizó un exorcismo en el lugar, aunque sin mucho éxito. Paranormal o no, lo cierto es que una vez más confirmamos que aquellos lugares donde ocurren tragedias, donde personas sufrieron de las peores maneras y que estuvieron al mando de gente sin escrúpulos o malvadas, quedan impregnados con esta oscura energía, que es aparentemente imposible de limpiar. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Recuerda que puedes seguirme en TikTok y en Instagram como Viernes de Terror Oficial. Ahora quédate, porque te aseguro que la próxima historia te va a erizar la piel. El siguiente relato es el resultado de varias conversaciones que tuve con una seguidora, quien me dio permiso de compartir sus historias, dejando su nombre en el anonimato. Si es que se encuentra escuchando este episodio ahora, le agradezco profundamente.
El oficio de embalsamadora le ha dejado múltiples experiencias, algunas interesantes, otras aterradoras y otras aplastantemente deprimentes. Trabajar con cadáveres es una tarea que debe realizarse con delicadeza y mucho respeto. Y no hablo de fantasmas ni espíritus, sino del respeto y tacto que debemos tener al manejar el cuerpo de alguien que espera ser velado por sus seres queridos, o en el peor de los casos, que se fueron de esta vida de formas violentas o tristes, pero que al fin están descansando. Me comenta que su trabajo nunca se vuelve aburrido, puesto que cada cuerpo requiere distintas preparaciones y diferentes materiales. De manera agridulce, me cuenta que siente satisfacción cuando termina de preparar un cuerpo y sus seres queridos lo ven tal y como cuando estaba vivo. Dice que eso apacigua el dolor de los familiares muchas veces. Pero en otras ocasiones, los cuerpos llegan en estados muy avanzados de putrefacción o totalmente desfigurados, al grado de no tener siquiera una noción de cómo lucía la persona en vida. Es ahí cuando, además de solicitar una fotografía del fallecido, el equipo de embalsamadores trabaja en conjunto para realizar la mejor labor posible. A pesar de que ella es escéptica, me cuenta que no puede negar que en el laboratorio donde trabajaba se sienten cosas, vibras, energías, cosas inexplicables. Dependiendo del cuerpo y la causa de muerte, lo segundo, a veces prefieren no preguntarlo. Particularmente recuerda un cuerpo que tuvo que preparar ella sola. Dice que cuando vio la bolsa en la plancha, sintió escalofríos y una terrible sensación de inquietud. Luchando contra estas emociones, abrió la bolsa con dificultad y preparó el cuerpo. Sin embargo, cuando terminó, se quedó en shock, en una especie de trance por mucho tiempo y sentía su cuerpo extremadamente pesado. Dice que estas sensaciones normalmente desaparecen una vez que sales del laboratorio. Una de las experiencias que más llamó mi atención fue una que me contó respecto al último lugar en el que trabajó. Dice que en aquel lugar las vibras y energías eran particularmente pesadas y agresivas. Te recuerdo, a pesar de que ella es escéptica, se veía igual de afectada que sus compañeros. Ella y los demás tenían constantes malestares, dolores de cabeza, mareos, náuseas, etc. Las cosas se fueron al extremo cuando ella y sus compañeros comenzaron a notar rasguños y hematomas en la piel, marcas que salían sin ningún tipo de explicación. Fue entonces cuando decidieron ir en grupo a ver un curandero, quien les hizo una lectura de caracoles y les reveló cuál era el santo de cada uno. Ella no recuerda el suyo, pero sí que decidió no continuar con las sesiones, puesto que éstas comenzaron a ponerse más y más oscuras, al grado de que era necesario llevar animales para ser sacrificados. Por esta razón, optó por alejarse de todo eso. El terror no viene siempre desde lo paranormal. Las cosas que más nos aterran no necesariamente tienen que ver con espíritus, con demonios o con criaturas fantásticas. De hecho, en mi opinión, la mayoría de las veces el verdadero terror habita en lo cotidiano, en las cosas que podemos ver, sentir, tocar y escuchar. Cuando comienzas a adquirir conciencia de la maldad y la miseria del mundo, los demonios y los fantasmas ya no parecen tan malos. Mi amiga me contó finalmente la peor experiencia que tuvo trabajando en la funeraria. Una tarde lluviosa, les informaron que aproximadamente en un par de horas llegaría el cuerpo de una niña. Aquella noticia hizo que comenzara a sentirse nerviosa, y esto solo empeoró cuando escuchó el siguiente dato. El cuerpo venía en un pésimo estado. Ella dice que siempre había evitado trabajar con cuerpos de infantes, pero aquella vez no iba a poder zafarse, ya que se necesitaban todas las manos posibles. Los materiales que tenían eran escasos y ella y sus compañeros comenzaron a preguntarse preocupados si serían suficientes para lo que les aguardaba. Buscaron tutoriales en internet, pero nada realmente útil. El aviso decía que el cuerpo llegaría en 2 horas, pero no llegó sino hasta casi 5 horas más tarde. Justo cuando ella y un compañero terminaban de preparar el cuerpo de un joven de 24 años que se había quitado la vida, el cuerpo fue colocado en la plancha detrás de ellos. Nada más voltear a ver la bolsa, considerablemente más pequeña que las otras, la sangre se le fue a los pies. Angustiada, le pidió a su compañero que revisara el cuerpo y le dijera cómo estaba, que ella no se sentía capaz de hacerlo. Sin voltear, escuchó cómo se abrió el cierre de la bolsa. Acto seguido, silencio absoluto. Volteó y vio el rostro de su compañero.
No tuvo que preguntarle nada. Su mirada se lo estaba diciendo todo. Era una niña de 10 años. Había llegado tras sufrir un accidente de auto. Su rostro estaba completamente desfigurado, su cabeza completamente destrozada, cubierta con una maraña de pelo. Su cabello estaba enredado y lleno de su propia masa encefálica. Todo su rostro estaba lleno de rasguños y cortes. Ya no tenía ojos ni nariz. Muchos de sus dientes estaban rotos. De hecho, todos los huesos del rostro estaban deshechos. Su cuerpo estaba cubierto de tierra y rasguños. Esas fueron las palabras que utilizó y que me helaron la sangre al leerlas. En el ambiente más triste, con una tormenta e incluso agua de lluvia que se filtraba al laboratorio, pusieron manos a la obra. Tardaron más de 3 horas en prepararla. Mientras lo hacían, derramaron lágrimas de tristeza. La impotencia y el estrés que sintió eran indescriptibles cuando la vistieron con su conjunto de sudadera y pants de los polinesios. Los funerarios les dijeron que el papá de la niña, muy borracho, la había obligado a subir con ella a su camioneta en el asiento del copiloto. El insensato hombre, perdiendo el control del vehículo, se estrelló y ella salió disparada por el parabrisas, impactando su rostro con un árbol. El padre no tuvo ni un solo rasguño. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de acompañarte con más historias. Apreciaría mucho si compartieras este podcast con más personas y que me siguieras en mis redes sociales, las cuales puedes encontrar en la descripción. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.